Querida amiga, la mies es mucha, pero las segadoras son pocas. Mi situación económica es desesperada y mi madre ha vuelto a enfermar. Sabéis perfectamente que este clima le perjudica muchísimo y debo recordarte una vez más tu promesa de ese fantástico sanatorio en las montañas, capaz de resucitar a un esqueleto, según me asegurabas en días más venturosos. Informa a quien ambas sabemos sobre el rotundo fracaso de su magnífico plan. El temor debe sustentarse sobre una amenaza real, y nunca sobre ese juego de retórica sobreentendida y viejos episodios vergonzantes ahora inofensivos. He dejado pasar varios meses basándome en esa inconstancia de carácter tan propia de las mentes idiotas, pero su negativa había resultado lo suficientemente categórica para concederle siquiera una prórroga de un par de minutos. Por el contrario, su ira comprometió seriamente mi posición, y sólo una oportuna retirada pudo evitar peores consecuencias. Además, un rápido interrogatorio a personas cercanas me demostró la baja estofa de ese personaje, y nosotros en estos momentos necesitamos a seres más próximos a los colosos de los que él tanto gusta hablar. No estoy dispuesta a aceptar nuevas excusas. Esto díselo a quien ambas sabemos. Espero que tus próximas líneas sean unas instrucciones claras para mejorar este horror actual. Recibe mi cariño y mi amistad. Cándida V. Este es un fragmento de la moderna Atenea, en la edición del grupo AGEC. Hay una edición más reciente de Triskel. Y es un fragmento de una novela muy particular de María Concepción Regueiro Digón, en la que nos sumergimos en un misterio del siglo XIX desvelado por un boletín cultural, comarcal, ambientado o que busca ¿cómo decir? El retrato de la cultura, entendemos que en Galicia. Y bueno, este pequeño boletín cultural, a través de una colaboradora, descubre un misterio en torno a una intelectual del siglo XIX, ligada a los movimientos feministas. Y bueno, la publicación de este artículo, que se publica a título póstumo, este es un elemento muy importante de la historia, termina llevándonos de misterio en misterio hasta llegar a una serie de crímenes que desvelan o inducen a pensar que podría haber un elemento sobrenatural, un elemento fantástico dentro de una trama que a priori resulta muy realista y muy histórica. La Moderna Atenea es una obra muy particular y la verdad es que le he estado dando muchas vueltas a cómo arrancar esta entrada del rincón del lector de nuestro videoblog, porque es muy difícil hacerle justicia. A ver, ¿cómo explicar? En primer lugar está el tema de la estructura. María Concepción Regueiro Digón es una escritora que domina no solo lo que es la prosa en sí, sino también la estructura narrativa. Y en el caso de la Moderna Atenea, nos presenta una historia que tenemos la tentación de incluir dentro del género epistolar, pero que tampoco entra totalmente dentro de este esquema de las cosas, porque no está construida únicamente a través de cartas. Aquí en el fragmento que he elegido leer es una de esas cartas que se van desenterrando a lo largo de la investigación, pero digamos que la parte central de la narrativa, al menos al principio, son las páginas de ese boletín comarcal, de esa revista cultural que se llama El Prodigio de las Letras, donde se publican los artículos y las investigaciones de esta colaboradora que ha fallecido en circunstancias dramáticas, en un accidente de coche, que evidentemente luego se pondrá en cuestión más adelante. Bueno, eh, la novela está construida, como digo, aparte de estos artículos, luego a través de una serie de cartas que se van desenterrando. También hay una parte que son emails que intercambia el editor de la revista con una serie de colaboradores. Y por eso digo que, en cierto sentido, elegir un solo fragmento de la obra para intentar presentarla puede resultar un poco arriesgado e incluso injusto, porque una de las cosas que hace Conchi Regueiro es ajustarse muy bien
a lo que es la narrativa según el fragmento elegido. Es decir, vamos a tener un tipo de prosa distinto en función de si es un artículo de la revista, si es un correo electrónico o si es una carta del siglo XIX. Y en este sentido, pues claro, coger solo un fragmento puede engañar sobre el tipo de lectura que vamos a tener. Hay que reconocer que es un enorme acierto esto porque nos sumerge totalmente dentro de la historia. Al principio puede resultar un poco chocante estar leyendo una revista dentro de una novela y luego estar leyendo la correspondencia privada de los personajes, pero es uno de los elementos que me ha parecido más conseguidos en el sentido de que al final de la obra tienes la impresión de que no has oído hablar de determinados personajes pero que los conoces muy bien. Los conoces muy bien porque son ellos los que hablan con otros e intercambian sobre la trama central, que es toda esta historia en torno a la moderna Atenea, que da nombre a la novela, y que bueno, que se va dilucidando si es un proyecto, si es una persona, si esto encarna a alguien, es una metáfora que es. No voy a desvelar mucho al respecto porque precisamente es la gran parte del interés, aunque rápidamente vamos a estar sobre una pista muy sólida a partir de una serie de artículos, de los primeros artículos, y vamos a estar sobre esa pista sólida que rápidamente nos va a llevar pues a un desenlace trepidante y que a la vez pues muy bien imbricado dentro de lo que es el propio trasfondo de la historia. ¿Qué contar de ella sin querer desvelar mucho? Ya si os llama la atención el enfoque, pues bueno, cortad el vídeo y ponemos a leerlo, que francamente no os va a decepcionar en absoluto porque está muy bien escrito. María Concepción Regueiro Digón es una escritora de mucho talento, es una escritora que tiene ya una gran trayectoria y aunque esta novela, la primera edición que tengo yo, la de Grupo AGEC, pues ya data de hace unos añitos, concretamente el 2008, creo que fue reeditada en el 2018 por Triskel, lo que ya muestra pues que es una obra que bueno, tiene una continuidad y francamente merece que la tenga porque es muy buena obra. Bueno, pues ya os podéis a leerla y os olvidéis del resto del vídeo. Para el resto, pues qué contaros. La novela, como digo, transcurre en el periodo contemporáneo, en el siglo XXI, a través de esta revista y de sus colaboradores, y al mismo tiempo visita a través de la correspondencia y los artículos de la colaboradora el siglo XIX y en particular el siglo XIX y hasta un poco entrado el siglo XX y los entornos, digamos, de efervescencia cultural y de efervescencia ideológica, en particular de los proyectos relacionados con la enseñanza. Habla de la institución de enseñanza libre, habla de iniciativas feministas ligadas al mundo obrero, cómo se intenta dar una cultura que no era siempre todo lo accesible que debería pues a mujeres obreras, el tema de la alfabetización. Hay un tema que a mí personalmente pues me apasiona mucho, que es el tema del anarquismo del siglo XIX y de todos esos proyectos sociales y culturales que tenían precisamente volcados en un pueblo, que como sabemos en el siglo XIX en España había muchas desigualdades a nivel social y había mucha gente que no tenía un acceso mínimo a la cultura. Y una de las cosas que hicieron los colectivos anarquistas, y es una cosa de la que se habla menos tal vez, pues porque es menos llamativa y menos como decir, menos amarillista que el tema pues de los atentados o de la participación en la guerra civil, en los sindicatos y tal, pues también hubo una labor muy grande y encomiable precisamente de dar acceso a la cultura a la gente de las clases bajas, porque muchos pensadores anarquistas consideraban que no podía haber una auténtica libertad del pueblo, una libertad de elección que es totalmente insoslayable, es una cosa que no se puede construir el ideal anarquista si la propia gente no tiene criterio, porque la idea del anarquismo precisamente es eliminar las estructuras de poder. Anarcos viene de sin cabeza, en el sentido de cortar las cabezas gobernantes, y evidentemente no puedes organizar un mundo asambleario si la gente no tiene un acceso real a la cultura y al pensamiento, y para eso era evidente que la gente tenía que aprender a leer y a escribir, y tenía que poder acceder a los libros y podía tener que acceder a las ideas sin filtro. Entonces, bueno, hubo muchos proyectos anarquistas al respecto y este es otro de los factores que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención de la novela. Como digo, no es el único, se habla también de feminismo, se habla de la escuela de enseñanza libre,
Se habla del mundo obrero, se habla del mundo burgués, se habla de la cultura. Hay también pasajes dedicados muy interesantes al tema de las relaciones homosexuales en el siglo XIX en España, que yo no conocía en absoluto. Es una novela que está muy muy bien documentada y en la que la autora es capaz de introducir el elemento de suspense, que como digo, va tendiendo en determinados momentos hacia lo sobrenatural, en particular cuando todos estos elementos que ya he mencionado empiezan a mezclarse también con ciertas sectas espiritistas. Hay una serie de personajes espíritas que dan todavía una nueva capa de ambientación y una nueva capa de misterio a la historia, que están francamente muy bien llevados. Y bueno, van creando una trama muy compleja y muy rica que al lector que tenga la paciencia de ir más allá de ese arranque que va un poco a fuego lento con el primer número de la revista, el segundo número de la revista es casi un eco, pero rápidamente los elementos se van precipitando, van apareciendo más actores, la novela se vuelve más coral, si queréis decirlo así, y va ganando en riqueza hasta que cuando terminas de leerla te dices, wow, daba la impresión de que no, pero por un lado hay un trabajo de personajes muy bien realizados, hay un trabajo de personajes muy rico que te da la sensación de haber terminado conociéndolos a través de sus propias voces narrativas y al mismo tiempo un enorme trabajo de documentación que surge como muy natural dentro de la historia y que además para los que somos amantes de las historias foscas, porque esta historia es muy fosca, no solo por el tema de los espíritas, el espiritismo y demás, sino también porque hay una serie de crímenes inexplicables, hay una serie de encuentros muy misteriosos, muy extraños, que bueno, poco a poco van tomando sentido. Y bueno, pues ese elemento sobrenatural le da un sabor mucho más jugoso, sobrenatural en apariencia, luego pues vais descubriendo si realmente sí, si realmente no. Y todo esto muy mezclado también con una base de ciencia ficción, porque también es un elemento que le gusta mucho a la autora. Incluso la antología que le publicamos en Saco de Huesos, Asunto NM, que es una antología que entra directamente en lo sobrenatural, hay pinceladas de esa mente lógica, de esa mente que le gusta las cosas bien justificadas, bien ensambladas, bien lógicas en su desarrollo, dentro de la lógica interna, digamos, del fantástico. Así que bueno, la moderna Atenea acaba resultando, perdón, una novela muy rica, llena de muchos matices, con una narrativa muy original y un enorme trabajo detrás. Y solo por eso merece muchísimo la pena recomendarla. Así que hoy, que estamos aquí de reivindicaciones azules, supongo que estáis todos al corriente de que es el día para dar a conocer el tema del autismo. Hemos estado trabajando mucho esto hoy en el instituto. Sigo de guardia, me quedan todavía unos minutos para acabar la guardia, cruzando los dedos que no me pille otro incendio. Y digo, va, pues, ¿qué hago? ¿Pereza o videoreseña? Y me he dicho, venga, tío, que te acabas de leer un libro magnífico, releer más bien, porque lo disfruté ya mucho en su día. Háblales de él, no seas canalla, no te quedes la información solo para ti. Así que desde aquí recomendaros la Moderna Atenea. No sé si la edición de Triskel sigue disponible. Eh, Os pondré el enlace al Goodreads, que me parece que es la referencia más rápida para encontrar estas cosas. Me ha parecido ver que había algunos ejemplares disponibles por ahí rondando por la web mientras buscaba las cubiertas para adornar el videoblog. Desde aquí, si podéis disfrutarlo, no os lo perdáis porque es una novela muy, muy interesante. Y eso, y si os la habéis leído, por favor, comentarios, por favor, opiniones, porque, como decía en el anterior vídeo, está muy bien querer que avancemos como fandomitas y amantes del fantástico así en general, pero si no hablamos de nuestras lecturas y no recomendamos explicando a quién pueden gustar, pues oye, poco avanzaremos. Esta en concreto yo la recomendaría a los que les interese el trasfondo español del siglo XIX y a los que les gusten las tramas realizadas a fuego lento, con misterio más que efectismo y con un trabajo de fondo muy muy elaborado. Desde aquí nada, pues eso, recomendarla. Seguimos en contacto. A mí me confinan a partir de ahora, así que creo que estaré un poquito más disponible. Al menos me ahorro los trayectos de ida y vuelta. Ya veremos si no acabamos aquí todos medios locos.
Cuidaros mucho y seguimos leyéndonos, viéndonos y hablándonos.